Bien, entonces, filtro Hodry-Prescott. El filtro Hodry-Prescott surge como una solución a un problema de optimización, o es una pregunta de optimización muy sencilla, si lo pensamos, si lo vemos a la distancia. Este filtro de Hodry-Prescott, bueno, como su nombre lo dice, se lo debemos a Hodry-Prescott en un paper de 1997, en el cual se plantearon una pregunta muy sencilla. La pregunta que ellos plantearon es la siguiente: ¿es posible que una serie que denomino como Y-T se pueda descomponer en dos tramos de la serie? Y los dos tramos de la serie serían un tramo que voy a denominar como C de T y un tramo tau de T, donde C de T va a ser una cosa que le voy a llamar ciclo y a tau le voy a llamar tendencia. Entonces, la pregunta que se hace en Hodry-Prescott ¿es posible hacer esto? Separar una serie en dos componentes. La tendencia es esa parte, digamos, de la serie que sabemos que es la inercia o el componente inercial del comportamiento de la serie. Pensemos en variables macroeconómicas, que es más fácil ver que pueden tener inercia. Por ejemplo, el consumo agregado tiene una inercia clara, es decir, las personas no dejan de consumir de un mes a otro de manera súbita, salvo en condiciones de crisis, ¿no? Pero de forma, en condiciones sin crisis o sin factores exógenos, hay una inercia de consumo, que eso podríamos llamar que es la tendencia. Pero también dentro del componente de la serie hay otra cosa que es un ciclo, que para los que hacen macro también les gusta mucho reconocerlo porque el ciclo captura esa cosa que le llamamos ciclo de negocios. Es decir, esas variaciones que se deben a cambios o choques de corto plazo en la serie. Por ejemplo, aparece un producto que modifica el consumo de cierto, pensemos que aparece un producto que modifica las preferencias de los consumidores por un momento específico, y que entonces incrementa el consumo por un momento, pero al siguiente periodo lo disminuye en forma compensatoria, porque los individuos no pueden tener dinero de forma infinita, ¿no? Porque si gastan algo en un periodo, seguramente para el siguiente no podrían gastar en la misma cantidad. Bien, entonces esos ciclos es lo que llamaríamos C. Bien, ahora, entonces, planteado de esta manera, eh, Hodge y Prescott tratan de responder esta pregunta a través de resolver un problema de optimización. Y el problema de optimización que ellos plantean es el siguiente. Dice, ¿por qué no pensamos que esto es equivalente a resolver un problema de minimización? Pues vamos a pensar que esto es minimizar la suma desde t igual a 1 hasta t mayúscula, es decir, a lo largo de toda la muestra, de c de t más lambda veces la suma desde t igual a 1 hasta t mayúscula de una cosa que voy a denominar como la tasa de crecimiento, la tasa de variación de la tendencia. Entonces, ¿cómo puedo conseguir la tasa de variación? Bueno, esto al cuadrado, perdón, y ahora les digo por qué. Y la tasa de variación que sería t, tau en t, menos tau en t menos 1, menos tau en t menos 1, eh, sí, menos tau en t menos 2. Todo esto cuadrado. Eh, entonces, noten que lo que tengo aquí, bueno, es, lo que quisiéramos entonces es encontrar cuál es la trayectoria que garantiza esto. ¿Por qué digo la trayectoria? Observen esto. Si bien el problema es, ¿cómo le hago para minimizar una función que depende del ciclo al cuadrado? El ciclo al cuadrado, si regresamos un poco a mi definición de arriba, ¿a qué es igual el ciclo? Podemos de aquí despejar el ciclo y lo que nos podríamos dar cuenta es que en realidad el ciclo es igual a y de t menos la tendencia. Sí, ¿no? Eso es lo que tengo ahí, ¿no? Entonces, puedo sustituir este componente en esta pregunta
Y lo que voy a tener es lo siguiente, es decir, entonces mi problema va a ser, ¿cómo le hago para minimizar? Digo, la manera alternativa que me lo puedo preguntar es de la siguiente, es, ¿cómo minimizo la suma desde t igual a 1 hasta t de y de t menos tau al cuadrado, sujeto a una restricción? Y mi restricción va a ser que la suma sea la suma desde t igual a 1 hasta t de tau en t menos tau en t menos 1 menos la suma de tau en t menos tau, pero t menos 1, tau en t menos 2. Vale, todo esto al cuadrado. Si ustedes se fijan, este último componente de sujeto a, esta variación de tau en t menos tau en t menos 1 le podemos dar un nombre. ¿Esto cómo lo llamaríamos? Podríamos utilizar un operador, el operador delta. A esto yo le podría llamar delta tau, sin ningún problema. Y este le podría llamar delta tau en t menos 1. ¿Sí? Entonces, el problema de minimización lo puedo seguir reescribiendo. Entonces, yo podría decir que esto simplemente es encontrar el mínimo de la suma desde t igual a 1 hasta t mayúscula de la serie en t menos la trayectoria o la trayectoria a largo plazo o la tendencia, sujeto a la suma desde t igual a 1 hasta t mayúscula de delta tau menos delta tau en t menos 1, todo esto cuadrado. A grosso modo, ¿qué es delta tau en t? Es, si lo quisiéramos comparar con el caso continuo, es la derivada, ¿no? Entonces tengo como la derivada menos una derivada justamente un periodo atrás. Entonces lo que tengo aquí es la tasa de variación de la variación, ¿no? La segunda derivada en estricto sentido. ¿Sí? Eso es lo que tengo ahí. ¿Vale? Bien. Entonces, bien, ya ese es mi problema, ¿no? Entonces, mi problema ahora parece que ya es más interpretable, porque lo que tengo es, ¿cómo le hago? ¿Cómo construyo la distancia mínima que exista entre la serie original menos su tendencia, pero sujeto a que estas variaciones sean las más pequeñas posibles? Es decir, sujeto a que la trayectoria de la tendencia es muy suave. Eso significaría que este componente que es sujeto a sea pequeño, se puede interpretar como que la trayectoria de la tendencia sea suave, que no sea abrupta. Entonces tengo dos cosas que tengo que cumplir. Uno, que las variaciones sean pequeñas de los ciclos, pero que también a su vez las variaciones de la trayectoria de la tendencia sean pequeñas. Es básicamente el problema. Entonces ahora lo voy a traducir a cómo lo resolvería en una forma muy sencilla. Entonces esto sería como, ¿cómo encuentro el mínimo? Entonces, ¿quién es el que me interesa aquí? Quiero encontrar quién es la trayectoria tau. Esa es la que quiero encontrar. Entonces, quiero encontrar, voy a minimizar la trayectoria, o quiero encontrar la trayectoria que minimiza el siguiente problema. El problema es simplemente la suma desde t igual a 1 hasta t mayúscula de y de t menos tau, tau en t, perdón, cuadrado, más, ¿se acuerdan de su curso de mate 1? Debe haber sido. Eh, lambda t igual a 1 hasta t, así lo podemos traducir este problema, que sería de tau en t menos tau en t menos 1, menos tau en t menos 1, menos tau en t menos 2, todo esto último cuadrado. ¿Sí? Entonces, Hodry-Prescott lo que propone es decir, resuelve este problema. Y lo que resuelve ese problema es, se puede permitir hacer un filtro. Lo que estamos encontrando es tau, o la trayectoria, si encontramos tau, por como definimos el problema originalmente, dijimos que la serie se puede descomponer en dos tramos, en un tramo de ciclo, más un tramo de tendencia,
Entonces yo conozco quién es la serie, si del problema de optimización encuentro quién está, por lo tanto, por simple diferencia puedo encontrar quién es C. ¿Vale? ¿Hasta ahí claro todo? Bien, ahora bien, hay una manera de resolver esto que es un problema matricial. Entonces, que es la forma, desde mi perspectiva, la forma más sencilla de hacer. Primero volvemos a esto matricial. Bueno, para hacerlo matricial, me puedo dar cuenta que la primera suma, que es, digamos, las distancias de y menos tau, se puede ver como un vector. Si es la suma desde t igual a 1 hasta t, ese tipo de, esa suma de este vector se puede ver simplemente como lo siguiente. Puedo descomponer todo en términos vectoriales, y si ustedes lo ven con cuidado, en realidad el problema de minimización equivale a tomar como un vector y, donde pongo toda la serie, menos un vector g, donde voy a acumular todas las tendencias. Todo esto, si lo multiplico por él mismo, pero traspuesto, esto es equivalente. Ah, no, bueno, este no traspuesto. El traspuesto es el primero. Este traspuesto, esta operación es equivalente a la suma. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo aquí? Cada entrada va a ser y de t menos tau. Cada una de estas entradas de este vector. Cuando lo transpongo y lo multiplico por eso mismo, en realidad es una suma. Esa en realidad es una suma. Entonces, ese primer componente va a ser esta primera suma que voy a subrayar en rojo. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo resuelvo el problema para este último componente que voy a subrayar en rojo también? Bueno, eso también es una suma. Esta ya no está tan trivial. Si quieren, digo, si tienen ahí como curiosidad para hacerlo, échenle. Digo, en las notas creo que sí lo desarrollo. La verdad tendría que revisarlo otra vez. Pero según yo sí, si ustedes lo resuelven, esto en realidad es más lambda veces una cosa que debería quedar más o menos como G traspuesto por una matriz K traspuesta por K por G. Sí, creo que sí debería ser algo así. Déjenme reviso rápido. Sí, así debería ser. Donde este componente que tengo acá requiere únicamente hacer un supuesto sobre cómo es la matriz K. La matriz K, déjenme la traigo por aquí, ya la había yo extraído de las notas. Sí. La matriz K se debería ver de esta manera, como la voy a colocar aquí. Esto sería la matriz K. Esta configuración de esta matriz K les garantiza que aquella cosa, que está al último, se puede interpretar como este último componente que voy a subrayar ahora en azul. ¿Sí? Solamente hay un supuesto ahí intermedio que supongo que el primer elemento y el penúltimo elemento son cero. Nada más, es el único supuesto que hago. Ahorita, de hecho, en el código de Python hago un poquito más de desarrollo sobre este procedimiento. ¿Vale? Si quieren, ahí podemos, si quieren, como retomar un poquitito más sobre este. Bien. Entonces, si mi problema es minimizar esto, ¿cómo resolvemos un problema de minimización? Es muy sencillo, solamente derivamos, ¿no? Eso es lo que sabemos hacer aquí, ¿no? Cuando tiene un problema de optimización, deriva, ¿no? E igualas a cero y ya, encuentras el óptimo. Eso es lo único que hay que hacer. Entonces, lo único que voy a hacer ahora es desarrollar un poquitito más ese problema de minimización. Entonces, si ustedes observan, esto se puede quedar como y traspuesto por y menos g traspuesto por y menos y traspuesto por g más g traspuesto por g. Ese es como, digamos, como mi desarrollo de la primera parte del problema de optimización, más lambda veces g traspuesto por k traspuesto por k por g. Si ustedes se fijan, todo esto en realidad es una escala, porque mi problema de optimización es minimizar una suma, y eso era una escalar. Eso quiere decir que todo esto es una escalar. Eso implicaría que cada uno de los componentes de las sumas y de restas aquí son escalares.
Si cada uno de esos son escalares, eso quiere decir que estos dos amigos que voy a subrayar ahora en verde, que esta muchacha y esta muchacha deberían ser la misma. Noten, simplemente uno es el traspuesto del otro. Entonces, como son el mismo, los voy a agrupar. Entonces, me voy a quedar con uno. La pregunta es, ¿quién es bueno? Yo creo que el primero es el mejor quedar. Me voy a quedar con el primero. Pues mi problema de optimización, mi problema de minimización, entonces es minimizar y traspuesto por y menos 2 veces g' por y más g' por g más lambda veces g' por k' por g. ¿Sí? Ahora, pero yo quiero minimizar la tendencia, y la tendencia está en g. Entonces, ¿con quién? ¿Respecto de quién tengo que derivar? Respecto de g, porque esa es mi variable objetivo. Entonces, cuando derivo respecto de g, ¿quién sobrevive aquí? En realidad, el único que este de acá, el primer elemento no depende de g, entonces no me importa. El segundo sí, el segundo y el tercero y el cuarto elemento. Ahora son derivadas de matrices. Por ahí sí ya tomaron álgebra lineal, espero haber visto derivadas de matrices. Si no, hay una regla muy sencilla para derivar matrices. La derivada de matrices como la que voy a subrayar ahora en rojo, la derivada de esto es simplemente 2 veces g y ya. Perdón, 2 veces y, perdón. ¿Sí? Sería la derivada de ese primer componente. Bien, entonces, si ustedes observan, lo que vamos a tener es que esto quedaría que después de haber derivado, entonces las condiciones de primer orden sería simplemente menos 2 veces y más, aquí derribo respecto de g, pero tengo g' por g. Eso es como x al cuadrado, es como este es el análogo. Entonces aquí seguro, si ese es el análogo, esto debe tener un 2. Pues sí, ese sí es cierto, iba a ser un 2g. Más un lambda veces, y aquí tengo otra vez g, pero tengo g' y g. También suena que debo haber un 2, y sí es cierto, va a ser un 2 de g' por k' por k. No, de hecho, perdón, no sería g', sería g, simplemente. Este sería el resultado. Igualamos a 0 y ya. Este objeto que está aquí, lo que resuelva esto, nos dará el filtro de Hodge-Flexner. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Bien, simplemente despejo. Observen, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Tengo que despejar para G, entonces lo que puedo hacer es factorizar a G aquí. Factorizo G, que es el componente común entre el segundo y el tercer término, y puedo despejar para el otro. Si hacemos eso, entonces lo que nos va a quedar es que igualamos, esto va a quedar simplemente como que G va a ser igual a la matriz identidad de tamaño T más lambda veces K' por K, todo esto multiplicado inverso a la menos 1 por Y. Y este G va a ser mi G del filtro de Hodge-Prescott. Entonces, el filtro de Hodge-Prescott o la tendencia va a ser igual a la matriz identidad más lambda veces las matrices K multiplicadas por Y. Entonces, ¿esto qué se parece mucho? ¿A qué les recuerda eso? Hay un objeto que seguramente deben de tener como en su cabeza, solamente debe de. ¿A qué se parece? Espero, más o menos que lo recuerdo. ¿Nadie? A una proyección. Es decir, estoy proyectando información. Estoy proyectando la información que está contenida en las matrices K y una matriz de identidad sobre un vector Y. Pero las matrices K se controlaban la tendencia. Entonces lo que estoy haciendo es como proyectar la tendencia sobre Y.
Y eso por eso me da la tendencia, ¿no? Suena como chistoso, no sé si lo ven. La diferencia de eso, lo que no está ahí, es X. Eso es lo que trato de decir. ¿Vale? Bien. Entonces, implementemos. Olvidemos un poquito de estas matemáticas. Lo aburrido. ¿Vale? Vayamos a R. Entonces, en R voy a trabajar hoy con clase. Ahora les digo, ya no me acuerdo. Es clase 12. ¿Vale? Entonces, clase 12. Entonces, con clase 12 vamos a trabajar el Tito Hodri Prescott. Hay una cosa que no mencioné en mi exposición, que creo que es importante mencionar. La pregunta que está aquí es, algo que es exógeno en este momento es quién es lambda. ¿Sí? Lambda en este momento yo no le puedo dar un valor dentro de mi problema. Entonces, uno de los aportes más importantes que también hace Hodder y Prescott es que su paper hace diferentes simulaciones para diferentes escenarios y encuentran unos lambdas óptimos. Es decir, lambdas que minimizan, que hacen el problema de optimización o el problema de minimización más pequeño posible y encuentran valores específicos para lambda. Lo que encuentra Hodder y Prescott es que los valores óptimos son los siguientes. Si los datos son anuales, lambda debe de ser igual a 100. Si los datos son trimestrales es 1600 y si los datos son mensuales es 14400. Son los valores óptimos de Hodder y Prescott. Sí, los más conocidos. Ahora, si sucede tiene otra periodicidad, sí hay que buscarle, sí hay que escarbarle como cuál es el lambda que se haya propuesto en la literatura como óptimo. Me refiero a si su información es semanal o si su información es bimestral o bianual. ¿Vale? Bien. Eh, entonces, dicho eso, vamos a trabajar con las siguientes bibliotecas. La biblioteca que fui adicionando en esta clase es la que se llama filter. Esa biblioteca tiene no solo el filtro de Hodder y Prescott, también tiene filtro de Kalman y tiene otros filtros que no voy a ver durante el curso, pero el filtro de Kalman tiene más o menos la misma intención que el filtro que vimos la clase pasada de estacionalización, solamente que el de Kalman lo que hace es que extrae el ruido de su serie. Nada más como un pequeño paréntesis, lo interesante de filtros como el de Kalman es que si le quitan ruido a la serie, lo que te permite es como hacer predicciones más precisas sobre la información que estás analizando. ¿Sí? Porque en teoría filtra, quita el ruido. ¿Sí? Se utiliza muchísimo en situaciones, por ejemplo, de posicionamiento de satélites. Por ejemplo, los autos autónomos necesitan que el satélite no tenga ruido respecto de dónde está ubicado, ¿no? Entonces, normalmente la información satelital se filtra con filtro de Kalman para eliminar las posibilidades de error de ubicación, ¿vale? Bien. Eh, bien, cierro mi paréntesis y vamos a ver Hodder y Prescott. Entonces, vamos a trabajar con los datos que construimos la clase pasada, que son los datos que pudimos pasar por el proceso de estacionalización. Entonces, los voy a cargar simplemente con esta instrucción. Bueno, no he ejecutado las librerías, perdón. Ya, ahora sí, cargamos los datos. Lo que tengo aquí entonces es el INPC, tipo de cambios y sus versiones ajustadas por estacionalidad. Voy a tomar dos series en concreto. Voy a tomar la serie del INPC y la serie del tipo de cambio. Entonces, lo único que voy a hacer es del data frame. Voy a extraer esas dos columnas. Yo sé que mi información es mensual, desde 2000, enero. Entonces, voy a extraerlo y les voy a volver serie de tiempo. Aquí lo hago simplemente. Luego voy a aplicar ahora sí el filtro. Bien. ¿Cómo, ¿Cuál es la instrucción de filtro? Es esta instrucción que se llama HP filter. Entonces, la función es muy sencilla. Lo único que necesito es decir un objeto. Ese objeto tiene que ser un objeto de series de tiempo. Entonces, lo voy a aplicar al objeto INPC, que ya arriba volví serie de tiempo. En FREC le tengo que ingresar el valor de lambda. Entonces, el lambda sí puede ser manipulado digamos, por convención. Utilizamos los de Hodder y Prescott. Pero si por alguna razón ustedes necesitan utilizar otro lambda, lo pueden modificar desde ahí. ¿Vale? Entonces, como mi información es mensual, voy a utilizar el lambda de 14,400
voy a aplicar el filtro y ese objeto que resulta de aplicar el filtro lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar INPC HPF y luego le voy a preguntar por los nombres de ese objeto. Quiero ver qué es lo que tiene ese objeto. Bien, si hago eso, lo que obtengo es lo siguiente. Resulta ser que dentro del objeto de filtro está el ciclo, está la tendencia, está una matriz que en realidad no necesito, está el título de la estimación, está como la función que estima, lambda, el método y la serie original, ¿sí? Entonces, toda esa información la puedo llamar. Bueno, ¿cómo la puedo llamar? Como hacemos regularmente en R. Por ejemplo, tomo el objeto que se llama HP, INPC HPF, pongo signo de pesos y pongo el nombre del objeto que quiero llamar. Entonces, el primer objeto que voy a llamar es el ciclo. Entonces, pongo el nombre del objeto donde guardé mi ciclo, donde guardé mi filtro de Hodge-Prescott, le pongo signo de pesos, me va a traer el ciclo. Si le pongo signo de pesos y pongo trend, me va a traer la tendencia. Si le pongo signo de pesos y le pongo lambda, me va a traer el valor de lambda. Si le pongo signo de pesos X, me va a traer la serie original que utilicé. Entonces, por ejemplo, voy a correr únicamente esta línea con control enter. Entonces, lo que tengo aquí, esta es la serie, este es el ciclo de la serie. Eh, esta es la tendencia, esta es lambda, 1014.400, y esta es la serie original. ¿Sí? Bien. Ahora bien, puedo utilizar, si utilizo el comando plot de manera directa, lo que va a hacer simplemente R es ofrecerme esta gráfica que tengo aquí. Ahora que termine. Necesito un enter aquí, perdón. Abajo les pide un enter acá. ¿Sí? Le damos un enter. Ahí está. ¿Sí? Entonces, aquí está el plot del filtro Hodge-Prescott. Entonces, noten que lo que les ofrece es, básicamente arriba les dice el INPC en una línea azul y en una línea roja la tendencia. Entonces, el problema de solución, o digamos, el problema de optimización de Hodge-Prescott consiste en encontrar la tendencia más suave, de trayectoria más suave, y por lo tanto, por diferencia, obtenemos el ciclo, que es la diferencia entre la línea azul y la línea roja, y que graficamos aquí abajo. ¿Sí? Vale. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Vale. Podemos hacer. Sí, es una línea azul atrás de la roja. Espero que se vea mejor aquí en el tipo de cambio, veamos. Creo que sí. No. Sí, aquí se ve mejor. Este es el tipo de cambio. Sí, sí, ahí sí se ve más claro, no que hay una línea azul atrás de la roja. ¿Vale? Entonces ya está. Entonces, eh, ¿qué cosas o para qué sirve obtener el ciclo a una serie? Para aquellos que estén haciendo cosas macro, es importante porque pueden querer modelar un problema como, ¿cómo le dicen? Ciclos reales, o sea, los que hagan modelos ESG o modelos de, si es que los famosos Business Cycle Models, o sea, todos esos modelos, que creo que no se enseñan mucho en la fac, pero algunos profes sí lo utilizan, sobre todo los que hagan macro, más de banca central, sí utilizarán los ciclos, porque lo que les interesa haciendo política monetaria es modificar el ciclo, ¿sí? Lo que quieren es encontrar un momento en el cual, por un choque exógeno, llámese una modificación de la tasa de interés, lo que quieres es saber si modificaste de verdad, al menos transitoriamente, el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? O si modificaste transitoriamente el consumo, ¿no? Si lo restringiste, o si modificaste transitoriamente los precios, ¿vale? Para eso es para lo que regularmente lo ocupan. Hay otras aplicaciones, por ejemplo, yo lo he ocupado para cuando quieres analizar, por ejemplo, una serie que quieres incluir en una regresión, no modelada como de series de tiempo, pero sí como una regresión tradicional, en la cual, como en una regresión tradicional, no puedes controlar necesariamente tendencia, autocorrelación y otros factores que tienen las series de tiempo, decides mejor incorporar el ciclo porque el ciclo sabes que es estacionario, por nada más observen cómo está, por definición, por construcción, de hecho, este amigo ciclo es estacionario,
Entonces él no tiene ningún problema de ser incorporado en una regresión convencional y no se tendría que preocupar autocorrelación, ni serial, ni ningún tipo de problemas que regularmente tienen las series. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Bien, nada más aquí por último, ¿cómo podemos guardar los datos? Muy sencillo, simplemente podemos utilizar cbind para combinar los datos que tenemos. Puedes tomar la fecha y simplemente lo que hago es que en un data frame combino todo. Tengo la serie original NPC, su tendencia, su ciclo, la serie original de tipo de cambio, su tendencia, su ciclo, y ya lo guardé ahí, entonces simplemente voy aquí a mis objetos que se llama datos este amigo, y aquí tengo mi tabla donde está la fecha, la serie original, su tendencia, su ciclo, serie original, tendencia y ciclo. ¿Sí? Si quieren después manipularlo, hacer gráficos adicionales. ¿Vale? Bien, hasta aquí Código Fresco tradicional. ¿Dudas? Vale, buenísimo. Vayamos ahora a Python. ¿Vale? Entonces, nada más, para los que ya han utilizado Python antes, carguen su Python como regularmente lo hagan. Por ejemplo, los que lo hacen desde la consola, ya saben, por ejemplo, utilizan su Jupyter Notebook, lo cargan y lo muestran en su navegador de confianza, ¿no? Por ejemplo, entonces yo voy a abrir clase 12 y ese sería el notebook que voy a ocupar. Ahora, para los que no saben nada de Python y quieran seguir la clase, hagan lo siguiente. Abran una pestaña de su navegador y escriban Colab, así como se escribe, como se oye. Colab, Colab. Y les va a completar seguramente el nombre y les va a poner colab.research.google.com. Bien. ¿Qué es eso que va a aparecer? Bien, es una herramienta que tiene Google, que lo que permite es desplegar notebooks de Python, notebooks y scripts de Python, ya también de R, creo, eh, de Spark, creo que también puedes correr ya, y ya no sé qué otras cosas puedes hacer. La verdad es que es muy potente ya lo que puede hacer hoy día el Colab de Google. Vale, entonces, ¿cómo lo operamos? Si, si es la primera vez que lo abro, bueno, de hecho, esta es la ventana que les debió haber abierto. Le pueden picar en nuevo cuaderno si quieren o en cancelar. Yo digo que utilicen cancelar ahorita, ¿vale? Entonces, ahorita cancelar. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Déjenme cerrar esto. Vamos a darle archivo y vamos a decir subir cuaderno. Hasta ahí están todos, amigos. Subir cuaderno y lo único que vamos a hacer es ir a la carpeta donde tenemos nuestros archivos de la clase. Déjenme ver dónde están. Aquí está. No, esta no está. No, es esto de acá. Bien, voy a tomar el archivo que se llama filtro hp-stan.ipynb. Ese es un archivo de Python, ¿sí? Entonces tomamos ese archivo y simplemente lo que hacemos es lo arrastramos hasta la ventana y lo dejamos ahí. Y lo va a cargar Google Colab. Y debe estar algo aquí. ¿Vale? ¿Todo el mundo está aquí? ¿Sí? Ok. Ah, ya. Ok. Vale. Entonces, nada más recuerden, tienen que tener abierta su sesión de Gmail. Insisto, nada más. Al final, no se les olvide cerrar su sesión de Gmail porque si no la persona que venga y ocupe su computadora puede ocupar su sesión de Gmail. Creo que no es una muy buena idea. ¿Vale? Entonces, ¿va? Bien. Voy a dar 2 minutos para aquellos que a lo mejor todos están manipulando cosas. ¿Vale? 2 minutos esperamos.
Para aquellos que no lo ubican el archivo, dentro de la carpeta que se llama clase 12, que es esta que estoy mostrando aquí, está este archivo que estoy justamente señalando con la línea azul, que es el que termina en IPYNB. ¿Vale? Para la carpeta, bueno, si estás utilizando Git Bash, bueno, te tienes que posicionar por ejemplo, ¿no? Yo ubicas la carpeta con por ejemplo, concretamente este que yo estoy ocupando, este es un ejemplo, le das la ruta, esta es una opción, o la otra es con CD, ¿no? Con puro CD, sí, sí o no, CD o con, ¿cómo le hacen en Git Bash? ¿Con CD o con no, Change Directory? Ya nada más navegar. Ah, ya, pero se refieren a la instrucción para actualizar Ah, ya, vale. Entonces, para eso, simplemente les das git pull, ya que estás en la carpeta, y enter, ya. Ahora bien, hay una alternativa más para aquellos que no les funciona, ¿sí? Sí, doble L, sí, sí. Eh, para aquellos que aún así se les genere problema, pueden ir directamente a GitHub y pueden seguir la clase como de dos maneras, ¿no? Entonces, van a GitHub, van al repositorio, este es el repositorio de la clase, buscan clase 12, buscan el archivo de Python y se va a desplegar la clase con toda la ejecución de todos los resultados. ¿Vale? Un segundito. No lo pueden ejecutar, pero sí pueden visualizar desde aquí. ¿Va? En GitHub, clase 12. Sí, ahora sí, perdón. ¿Había una duda por aquí? Sí. Entonces voy a un segundito para checar una duda por acá. Bien, entonces regresemos al caso. Entonces, solamente como voy a tratar de ir entre las dos cosas, ¿no? Tanto los que trabajan en local me refiero a que lo están viendo desde Python aquí, o para los que lo trabajen en Colab, también lo voy a hacer, ¿no? Entonces, bien, si trabajamos en local, lo que damos es simplemente ejecutamos run para la primera línea. ¿Qué es lo que hago en la primera línea? Hago algo muy parecido a lo que hacemos en R, que es traer bibliotecas, ¿sí? Entonces, eh, en R le damos library y el nombre de la biblioteca. Lo que hacemos en Python es utilizar import, es el equivalente, digamos. Entonces, esos objetos que están ahí después de la palabra import son bibliotecas que vamos a necesitar para trabajar. Entonces, voy a necesitar algunas bibliotecas, por ejemplo, voy a necesitar, la más básica es la que se llama Panda, es la biblioteca más básica de Python.
Es una abreviación de Panel Dataset, por eso se llama Panda. Y normalmente con la palabra más lo que hago es darle un alias. Entonces, en adelante, por ejemplo, a pandas la voy a llamar únicamente como PD. ¿Sí? Es como una forma abreviada de llamar el objeto. Y así voy a hacerlo para todos los demás. Bien, lo que voy a hacer en esta línea, en la línea 2, es cargar los datos. Y los voy a cargar con una instrucción que está dentro de la librería de Panda, pero que se llama read CSV. Entonces lo que hago es, punto read CSV, con eso le estoy diciendo, quiero que entres a la biblioteca de Panda y utilices ese lector de CSV y voy a leer dos objetos. Voy a leer una serie que es el PIB trimestral y otra que es el IGAE mensual. ¿Sí? Bien. Ahora aquí le doy run y ya se carga. Ahora, para los que están en Colab, ¿cómo hacer esto? Bien. En Colab tienen que darle run. Aquí está, aquí al lado está la flecha de run. Más o menos es rápido. Una vez que ustedes inician por primera vez un proceso en Colab, en la parte superior derecha les dice que hay cuántas ROM les está asignando Google de manera gratuita y cuánto disco. ¿Sí? La versión gratuita de Colab les asigna creo que hasta 8 gigas de RAM. La verdad no lo recuerdo bien, pero 16 gigas de RAM. Entonces pueden correr aquí procesos bastante interesantes, pero si quisieran más, creo que sí ya es un poquito más caro. Bueno, no es caro, son $10, creo, mensuales. De mi perspectiva no es tan caro, pero sí ya es, y es soporte también que hay detrás de esto, ¿no? Si es que fuera el caso. Ahora bien, ¿cómo ejecutamos estas dos líneas? Si ustedes ejecutan esta línea ahora, les va a marcar un error. Y lo que pasa es que para colar no existen estos archivos, porque esos archivos están en la carpeta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los tuvimos? Bueno, damos aquí clic en este objeto que está en esta pestañita como de file, que estoy dándole clic, y aquí les va a aparecer todos los datos que tienen disponibles, y no tenemos ahora ningún dato. Lo que voy a hacer es lo mismo que hice al principio de la clase, que es, bueno, al principio de esta parte de la clase, que es voy a la carpeta y voy a buscar esos archivos CSV, y están aquí abajo, IGAE, MEN y PICTRIM, y los voy a arrastrar a esa ventanita. Y le voy a decir que aceptar. Lo que me está diciendo este aviso es que cuando yo cierre la sesión se van a perder los datos. Sí, no me importa, porque lo único que estoy haciendo es ejecutar un proceso sobre los datos. Y voy a ejecutar ahora otra vez y ya va a funcionar, porque ahora sí tiene de dónde leer los datos. ¿Vale? De aquí en adelante, los que trabajen en Colab, lo único que tienen que hacer es seguir la clase dando clic en la parte de RAW y todo debería funcionar. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a seguir en Colab, porque creo que la mayoría están trabajando en Colab. ¿Sí? Entonces, luego le damos run. Luego de que cargue los datos, voy a darle aquí run. Y lo que voy a hacer es, cuando escribo el nombre del objeto, por ejemplo, pdf, que es el nombre que le di arriba, cuando cargué el archivo, le di a uno de los archivos, le di ese nombre. Si pongo simplemente el nombre, me imprime los datos. Me dice, estos son los datos que tiene ese archivo. Y este archivo lo que tiene es un periodo, el PIB de México y el GDP de Estados Unidos. ¿Vale? Veamos el siguiente dataset. El siguiente dataset tiene el IGAE de México y el índice de producción industrial de Estados Unidos. Sí, como sus dos comparativos, eso es lo que tiene básicamente el dataset. Bien, ahora, aquí podemos darle, aquí lo que tengo es una explicación del ciclo de Hodry-Prescott. Digamos que la discusión que vimos en pizarrón está aquí, abreviada. Si ustedes quieren modificar esto es código LaTeX, para aquellos que trabajen LaTeX pueden editarlo si quieren. ¿Cómo pueden editarlo? Simplemente le dan doble clic y van a acceder a la versión en código y aquí les aparece cómo se vería la versión una vez que ha sido compilada. ¿Sí? Entonces también pueden trabajar en Google Colab con esto. Para los que lo hagan en local, es más o menos lo mismo. Le dan doble clic a la cosa que quieren modificar y pueden modificarla y después de que lo han modificado le dan run y ya se vuelve a ejecutar. Bien, ahora vayamos ahora sí al procedimiento. Entonces,
Yo sé que para resolver el filtro Hodgkin-Prescott tengo que encontrar esta solución, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es implementar esta solución. Bien, lo que voy a hacer es, voy a tomar aquí, voy a definir mis datos. Yo tengo 108 datos, por eso pongo T108. Tengo una lambda de 1600 porque me voy a trabajar con datos trimestrales. Y la matriz K de inicio va a ser una matriz identidad, que está aquí. Es un arreglo de matriz identidad. Y lo voy a completar. ¿Cómo lo voy a completar con este for que está aquí? Lo que voy a hacer con este for es construir la matriz K como yo la definí arriba. Arriba, la matriz K dice que en la diagonal van a ir puros 1 y fuera de la diagonal va a ir -2 y en la siguiente fila va a ir 1. Entonces eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con esta instrucción. Con este for, lo que voy a hacer es recorrer K y voy a rellenar K con esa regla. Ahora imprimo K y noten que K ya tiene otra estructura. Originalmente era una matriz de identidad, pero ya tiene la estructura que yo quiero. ¿Sí? Con unos en la diagonal, 2 en la siguiente línea y unos en la siguiente. Luego la puedo transponer con el comando np transpose, perdón, y ya la puedo transponer, ¿vale? La tengo aquí transpuesta. Luego Y es simplemente tomar del data frame la columna que se llama PIB de México y esa va a ser Y. Entonces ya tengo todo, ahora sí. Lo que tengo que hacer es simplemente una operación. Bueno, a la matriz identidad, perdón. Tengo una matriz identidad que está aquí y un ejemplo de cómo multiplicar. Voy a multiplicar K transpuesta por K. De esta manera lo tendré que hacer. Y aquí tengo el filtro Hodgkin-Prescott. Entonces, el filtro Hodgkin-Prescott, según mi fórmula, dice, es igual a la multiplicación que resulta de tomar la inversa de la matriz identidad más lambda multiplicado por K transpuesto por K, todo eso por Y. Esto es mi fórmula de Hodgkin-Prescott que definí. Entonces, esto es mi filtro de Hodgkin-Prescott. Este es mi resultado de haber aplicado. Esta es la tendencia de Hodgkin-Prescott. El ciclo simplemente es la diferencia. Ahora, noten algo que está ocurriendo aquí. Esta manera que estoy utilizando para calcular el filtro de Hodgkin-Prescott hice un supuesto muy grande. De hecho, lo dije arriba en mi estructura. Mi supuesto es que estoy suponiendo que tau 1 y tau 0 son 0. Hacer ese supuesto, lo que va a hacer es que al principio la tendencia va a iniciar desde 0. Eso es lo que estoy forzando. Y esa tendencia se va a reincorporar, digamos, a la serie y se va a parecer más a la tendencia que quiero estimar en la medida que pase el tiempo. Entonces, los primeros datos van a estar errados por ese supuesto. ¿Lo puedo corregir? Sí, puedo corregirlo, incorporando como primer elemento tal vez los primeros elementos de la serie y con eso lo podría corregir. Pero digamos, ahorita para propósitos explicativos está diseñado de esta manera. Bien, ya que tengo el ciclo, voy a crear un data frame con la serie original, la tendencia y el ciclo. Y luego extraigo nada más una parte desde la línea 25, por eso le pongo filtro de F. Voy a extraer desde la línea 25 hasta el último registro. Solamente para no utilizar los primeros datos porque están ligeramente sesgados por mi supuesto que hice de que los primeros datos eran 0. Corrigiendo eso, puedo hacer una gráfica y lo que tengo aquí es simplemente el PIB trimestral. Está en línea roja la serie original y en azul la línea de tendencia que estoy estimando con mi filtro Hodgkin-Prescott y en la línea azul de abajo es el ciclo. ¿Sí? Esa es la forma a mano, a pata, a pie de hacer. Bien, ¿por qué lo necesito? Lo necesito porque para implementar la segunda versión del filtro Hodgkin-Prescott necesito la versión original. La segunda versión es una versión que se la debemos a bueno, antes de eso, ejecuten estas dos líneas y ahorita regreso, estas tres líneas, y ahorita regreso a ellas. Se la debemos a estos dos autores, NASA, Neyman y von North. Bien, lo único que proponen es una modificación del filtro Hodgkin-Prescott y lo que dicen Hodgkin-Prescott es simplemente
las dos sumas que tengo aquí, las dos primeras sumas, más un componente que va a ser una lambda-ss de la variación de la tendencia menos u, que es un componente que lo que va a permitir es ajustar el filtro de Hodry-Prescott. Bien, ¿por qué es importante hacer este ajuste de Hodry-Prescott? Es importante porque a veces, bueno, no a veces, como está diseñado el filtro de Hodry-Prescott, está diseñado para capturar la tendencia y el ciclo muy bien dentro de la muestra. Es decir, el filtro de Hodry-Prescott es muy bueno para el ciclo y la tendencia dentro de la serie, hacia adentro. Noten que, por ejemplo, si ustedes se fijaron, como yo diseñé mi filtro Hodry-Prescott es errado al principio, se equivoca, después se compone. Bien, pues ese fenómeno de equivocarse también ocurre hacia el final de la muestra. ¿Por qué ocurre? Bueno, pues por una razón muy obvia. Resulta ser que el filtro de Hodry-Prescott básicamente lo que hace es calcula la tendencia en función de la información que va incorporándose. Pero hacia el final de la muestra ya no hay más información que incorporar. De hecho, súbitamente se corta porque se acaba la serie. Entonces, ese corte súbito de la serie hace que el filtro de Hodry-Prescott se vuelva menos preciso hacia el final. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen una serie que tiene un quiebre al final, Hodry-Prescott va a percibir que la tendencia es como continua, como suave, cuando en realidad no era así, sino debería haber capturado el quiebre. ¿Sí? Los bancos centrales ocupan muchísimo este ajuste de dos de colas pesadas, le dicen, por que cuando hay periodos de choque, que son los más interesantes para los bancos centrales, por ejemplo, como el que está ocurriendo ahora, una recesión, lo que vemos es un IGAE que tiene un pico a la baja, seguramente utilizar un Hodry-Prescott haría que la tendencia fuera muy suave hasta el final, cuando en realidad no debería ser así, sino debería capturar el pico a la baja. ¿Sí? Entonces, por eso utilizamos esta metodología. Bien. Entonces, la metodología de Sam Eyman y von Norden, lo único que necesita es encontrar quién es lambda-SS. La manera de encontrar lambda-SS es resolver esta propuesta que tengo aquí abajo, que es encontrar la F, esta función F, que aquí está aquí. Esta función F es, simplemente lo que hacemos es construimos esta función F con un Hodry-Prescott convencional, y luego tratamos de encontrar cuál es un lambda que daría el mismo resultado de F, pero sin considerar el lambda original de Hodry-Prescott, es decir, encontrar un lambda arbitrario. Hasta donde yo sé, en México el único que ha hecho esto es Antón, bueno, no el único, sino el primero, es Antón en 2009, quien estimó que el lambda-SS es de 1096. ¿Sí? Es un lambda que se suele utilizar. Yo voy a utilizar ese lambda para mi modelo, ¿vale? Entonces, la derivación del problema de Hodry-Prescott de colas pesadas está aquí. Sí, sí. Y luego este para la corrección. Exacto. Hay dos lambdas exactamente. El lambda de Hodry-Prescott más el lambda de corrección. Eso es lo que está pasando. ¿Vale? Buenísimo. Entonces, ahora noten cómo se cambia mi formulación. Mi G de Sam, Eyman y von Norden cambia. Se parece mucho. Noten que tengo la primera parte es idéntica al filtro de Hodry-Prescott, pero la segunda parte es como el ajuste precisamente, es el ajuste derivado de el lambda que va a corregir la cola pesada, la cola, sí, la cola pesada sería la traducción más adecuada, ¿vale? Entonces lo podemos implementar, simplemente ejecutemos estas líneas que están aquí. Entonces voy a utilizar el lambda 1600, que es el lambda tradicional, el lambda de von Orden y Stan Neyman lo definí aquí arriba, este 1096 está aquí definido, lo voy a hacer aquí abajo. Luego ajustamos el filtro, aquí tengo la fórmula de San Eyman y von Norden, y von Norden en realidad se pronuncia. Extraigo también esta corrección y básicamente lo guardo en un data frame, y lo que voy a hacer ahora es un plot muy sencillo. Y hago un plot de mi modelo. Ese sería el filtro, esta línea verde sería el filtro del ciclo corregido por colas pesadas,
puedo compararlos. Tengo el filtro original y el filtro de San Eyman y Von Norden aquí. En azul está el original y abajo está el de San Eyman. Esta es una serie trimestral muy cortita. De hecho, así, si ustedes la sobreponen, apenas si se alcanza a ver la diferencia. Es muy, muy, muy pequeña la diferencia. De hecho, probablemente un mejor ejemplo sería trabajar con cifras mensuales. Mi problema es que para cifras mensuales yo no encontré, al menos hasta cuando hice esta parte, un paper que me ofreciera un lambda, ¿no? Como el que les dije que de Antom para series trimestrales. Entonces ese fue mi problema, pero si hacemos un poquito más de investigación y encontramos un lambda óptimo que alguien haya propuesto para series mensuales, podríamos tal vez por ahí hacer un ejemplo para series mensuales y seguramente así se vería la corrección más fácil, ¿vale? Profe, Sí, y de qué depende encontrar ese lambda óptimo? O sea, es un hiperparámetro como en otras, que puedas probar varios hasta encontrar un sí. óptimo. De hecho, para encontrar este lambda óptimo, lo que tendrías que resolver es este problema que propongo aquí, que voy a subrayar, es resolver este problema, pero pues hay que intentarla, es un proceso iterativo. Es que alguien preguntó en línea cómo encontrar. Entonces, es un poquito conchudo. Seguramente debe haber alguna forma de aproximarlo numéricamente, pero la verdad es que yo no soy alguien que se haya metido muchísimo a esta parte de los filtros Hodgkin, ¿vale? Bien. Va, Este, va, va. ¿Más dudas, comentarios? Buenísimo, vale, bien. Entonces, voy a detener